Bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de un mensaje, un gesto, un detalle que ha hecho Can Yaman hacia Demet Özdemir, que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a los fans a soñar, a especular y a revivir la llama de esa conexión tan especial que compartieron. Sí, lo oyeron bien, Can Yaman sorprendió a Demet con un mensaje íntimo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar este misterio, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes, análisis profundos y sobre todo, un montón de buena onda. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de mucha atención desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. La química que derrochaban en pantalla era innegable, y no tardaron en surgir rumores de que esa conexión traspasaba la ficción. Durante el rodaje los vimos compartir momentos muy especiales, risas, complicidad y una energía que contagiaba a todo el equipo. Los fans obviamente enloquecieron y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas, creando incluso el famoso Candem. La realidad es que nunca confirmaron oficialmente un romance, pero tampoco lo negaron rotundamente. Siempre mantuvieron una postura ambigua, alimentando la esperanza de sus seguidores y dejando volar la imaginación de todos. Después de que Erkenci Kuş llegó a su fin, sus caminos se separaron y ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales. Can Yaman se enfocó en proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir continuó brillando en Turquía con nuevas series y películas. Sin embargo, a pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido, el recuerdo de Candem nunca se desvaneció. Los fans seguían añorando aquellos momentos mágicos y soñando con una posible reconciliación. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era algo realmente especial, algo que no se ve todos los días. Incluso después de que ambos rehicieran sus vidas sentimentales con otras personas, el fantasma de Candem seguía presente en el imaginario colectivo. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un acontecimiento en Turquía. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones que han acaparado titulares, aunque ninguna ha llegado a consolidarse a largo plazo. Pero lo curioso es que incluso durante esos periodos, la sombra de Demet siempre parecía planear sobre la vida de Can. Sus nombres siempre terminaban asociados, ya sea por comentarios de fans, por menciones en entrevistas o por simples coincidencias. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo, al motivo por el que están aquí hoy, ese mensaje íntimo que Can Yaman le envió a Demet. ¿De qué se trata? ¿Qué decía? ¿Qué significa? Prepárense porque la historia es jugosa. Hace unos días Demet Özdemir cumplió años. Y como es costumbre, recibió cientos de felicitaciones a través de las redes sociales por parte de amigos, familiares, colegas y por supuesto, fans. Sin embargo, hubo una felicitación que destacó por encima de todas las demás, la de Can Yaman. A diferencia de muchos otros mensajes públicos, Can optó por enviarle un mensaje privado a Demet. Un mensaje que, según fuentes cercanas a ambos, fue muy personal, muy sentido y muy especial. No se trató de una simple felicitación protocolaria, sino de algo mucho más profundo. ¿Qué decía exactamente ese mensaje? Aquí es donde entra en juego la especulación, porque obviamente no tenemos acceso al contenido literal del mensaje. Pero según las filtraciones y los comentarios de personas cercanas a ambos actores, el mensaje de Can expresaba su cariño, su admiración y su respeto hacia Demet. Le recordaba los momentos felices que compartieron durante el rodaje de Erkenci Kuş, y le deseaba todo lo mejor en su vida personal y profesional. Pero lo más interesante del mensaje, según estas fuentes, es que Can también hacía referencia a la conexión especial que siempre existió entre ellos. No la negaba, no la minimizaba, sino que la reconocía como algo importante y significativo en sus vidas. Algunos incluso se atreven a decir que Can le expresaba a Demet que, a pesar de todo, siempre la recordaría con cariño y que siempre tendría un lugar especial en su corazón. Imagínense la reacción de Demet al leer ese mensaje. Después de tantos años, después de tantas idas y venidas, recibir un mensaje así de Can Yaman debe haber sido algo realmente impactante. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Cómo reaccionó?
Son preguntas que seguramente se hacen todos los fans de Kandem. Obviamente Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha mantenido un silencio absoluto, alimentando aún más el misterio y la especulación. Pero el hecho de que Can Yaman haya optado por enviarle un mensaje privado y personal a Demet, en lugar de una simple felicitación pública, ya es significativo en sí mismo. Demuestra que entre ellos sigue habiendo una conexión, un lazo que no se ha roto del todo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que hay posibilidades de una reconciliación romántica? ¿Significa que Kandem podría volver a ser una realidad? Aquí es donde debemos ser realistas y evitar caer en fantasías. Demet está casada y aunque su matrimonio ha enfrentado algunos rumores de crisis, no hay indicios de que esté a punto de terminar. Can, por su parte, está enfocado en su carrera y en sus proyectos internacionales. Por lo tanto, lo más probable es que este mensaje de Can a Demet no sea una declaración de amor encubierta ni una invitación a retomar una relación. Más bien, podría interpretarse como un gesto de madurez, de reconocimiento y de cariño hacia una persona que fue importante en su vida. Un gesto que demuestra que a pesar del tiempo y la distancia, los buenos recuerdos y las conexiones genuinas pueden perdurar. Sin embargo, no podemos negar que este mensaje ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Kandem. Muchos creen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y que nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. Hay quienes sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva serie o película que reviva la magia de Erkentzicus. Y hay quienes simplemente se conforman con saber que entre ellos sigue habiendo una conexión especial, una amistad que ha resistido el paso del tiempo. Lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre será un tema de conversación recurrente en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla fue innegable, su conexión fuera de ella fue evidente y el impacto que tuvieron en los fans fue enorme. Aunque su historia no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, siempre quedará el recuerdo de aquellos momentos mágicos que compartieron y la esperanza de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja en torno a ellos, analizando cada gesto, cada comentario y cada publicación en redes sociales. Porque, seamos honestos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que nos apasiona, que nos emociona y que nos hace soñar. Y hablando de soñar, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que el mensaje de Can a Demet significa algo más que una simple felicitación de cumpleaños? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación en el futuro? ¿O creen que simplemente son buenos amigos que se guardan cariño y respeto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para informarnos y sobre todo, para divertirnos. Así que no se corten y exprésense libremente. Estoy deseando leer sus comentarios. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hoy hablamos del sorprendente mensaje íntimo que Can Yaman le envió a Demet Özdemir en su cumpleaños, un mensaje que ha revolucionado las redes sociales y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Kandem. Analizamos el contexto de su relación, los rumores de romance, la conexión especial que compartieron y las posibles interpretaciones del mensaje. Concluimos que aunque no hay indicios de una reconciliación romántica en el futuro cercano, el gesto de Can demuestra que entre ellos sigue habiendo una conexión, un lazo que no se ha roto del todo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco y sobre todo, me encanta sentir su apoyo y su cariño. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicarme un ratito de su tiempo y por formar parte de esta comunidad tan bonita. Ustedes son lo mejor de este canal. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. ¿Quieren que hablemos de la nueva serie de Can Yaman? ¿Quieren que analicemos el estilo de Demet Özdemir? ¿O quizás quieren que hagamos un ranking de las mejores series turcas de la historia? Las opciones son infinitas. Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Ahora sí, llegó el momento de decir adiós. Pero antes no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo lo que está pasando y por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo.
Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente guapa. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Chao, chao. Bien, ahora agárrense que vamos a profundizar aún más en este culebrón turco. Porque una simple felicitación de cumpleaños no es suficiente para entender la magnitud de este asunto. Necesitamos desmenuzar cada detalle, cada declaración, cada mirada que ha existido entre Can y Demet a lo largo de los años para comprender por qué este mensaje privado ha causado semejante revuelo. Primero, recordemos el furor que desató Erkenci-Kuş. Madre mía, qué tiempos aquellos. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química explosiva entre Can y Demet. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn eran polos opuestos que se atraían de una manera irresistible. La trama, llena de romanticismo, humor y drama, era adictiva, pero eran las interacciones entre Can y Sanem las que realmente mantenían a la audiencia pegada a la pantalla. Los besos robados, las miradas intensas, los abrazos apasionados, todo se sentía tan real que era imposible no creer que algo más estaba sucediendo entre los actores fuera del set. Los fans se volvieron detectives, analizando cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran su romance. Se crearon foros, grupos de redes sociales y hasta teorías conspirativas sobre su relación. La Candem manía era imparable. Recuerdo que durante el rodaje los vimos juntos en muchísimas ocasiones fuera del trabajo. Iban a comer, a conciertos, a eventos benéficos siempre juntos. Y aunque intentaban mantener un perfil bajo, era evidente que disfrutaban mucho de la compañía del otro. Los paparazzi no les daban respiro, y cada nueva foto alimentaba aún más los rumores. Pero como les comentaba al principio, nunca confirmaron nada. Siempre se mostraron evasivos cuando les preguntaban sobre su relación. Decían que eran muy buenos amigos, que se llevaban muy bien, que se admiraban mutuamente, pero nada concreto. Esta ambigüedad, lejos de decepcionar a los fans, los motivaba aún más a seguir buscando la verdad. Luego Erkenci-Kuş llegó a su fin, y con ello, la intensidad de la Candem manía comenzó a disminuir. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en una estrella. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía y continuó cosechando éxitos con otros proyectos. Sus caminos se separaron, pero el recuerdo de Candem seguía vivo en el corazón de muchos. Durante su tiempo en Italia, Can fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a la presentadora Diletta Leotta. Su relación con Diletta fue muy mediática y parecía ir en serio, pero finalmente terminó de manera abrupta. Muchos fans de Candem vieron en esta ruptura una señal de que el corazón de Can seguía perteneciendo a Demet. Mientras tanto, Demet encontró el amor en el cantante Oğuzhan Koç. Su relación fue muy pública desde el principio, y después de un tiempo decidieron casarse. La boda fue un evento espectacular, con cientos de invitados y una cobertura mediática masiva. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y que la historia de Candem había quedado definitivamente en el pasado. Sin embargo, incluso durante su matrimonio, Demet no pudo escapar del fantasma de Can Yaman. Los fans seguían mencionándolo en sus redes sociales, comparando a Oğuzhan con Can y preguntándose qué pensaba Can sobre la boda. La sombra de Candem seguía presente incluso en el día más feliz de Demet. Y ahora volvamos al presente, al famoso mensaje de cumpleaños. ¿Por qué este mensaje es tan importante? ¿Qué lo hace diferente de las demás felicitaciones que recibió Demet? La clave está en la naturaleza privada del mensaje. Can Yaman, pudiendo felicitar a Demet públicamente a través de las redes sociales como hicieron muchos otros, eligió enviarle un mensaje personal. Esto indica que quería decirle algo que no quería que todo el mundo supiera. Quería tener una conversación íntima con ella, lejos de los ojos curiosos de los medios y los fans. Y según las fuentes que mencioné anteriormente, el mensaje era mucho más que una simple felicitación. Era una expresión de cariño, admiración y respeto. Era un reconocimiento de la conexión especial que compartieron en el pasado. Era una forma de decirle a Demet que a pesar de todo lo que ha pasado, ella sigue siendo importante para él. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Significa que Can y Demet volverán a estar juntos? Aquí es donde debemos ser cautelosos y evitar dejarnos llevar por las ilusiones. Demet está casada,
y aunque su matrimonio ha enfrentado algunos altibajos, no hay pruebas de que esté a punto de divorciarse. Khan está enfocado en su carrera y en sus proyectos internacionales. Es poco probable que veamos una reconciliación romántica entre ellos en el futuro cercano. Sin embargo, eso no significa que su historia haya terminado por completo. El mensaje de Khan demuestra que entre ellos sigue habiendo un vínculo, una amistad que ha perdurado a pesar del tiempo y la distancia. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. Quizás trabajen juntos en un nuevo proyecto. Quizás simplemente sigan siendo amigos cercanos. Pero lo que es seguro es que la historia de Kandem siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes y comentados de la televisión turca. Ahora hablemos un poco más sobre el impacto que ha tenido este mensaje en las redes sociales. Fue una locura total. El hashtag #Kandem volvió a ser tendencia mundial en Twitter. Los fans publicaron miles de mensajes expresando su emoción, su esperanza y su incredulidad. Se crearon nuevas teorías sobre el significado del mensaje y sobre el futuro de la relación entre Khan y Demet. Algunos fans incluso llegaron a contactar a fuentes cercanas a los actores en busca de más información. Querían saber qué decía exactamente el mensaje, cómo reaccionó Demet y qué pensaba Oğuzhan Koç sobre todo esto. La Kandem manía resurgió con toda su fuerza. Los medios de comunicación turcos también se hicieron eco de la noticia. Publicaron artículos y reportajes sobre el mensaje de Khan, analizando su significado y especulando sobre sus posibles consecuencias. La historia de Kandem volvió a ocupar las portadas de las revistas y los programas de televisión. Y mientras tanto, Khan y Demet guardaban silencio. No hicieron ninguna declaración pública sobre el mensaje, alimentando aún más el misterio y la especulación. Su silencio solo sirvió para aumentar la expectación y el interés del público. Es evidente que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que apasiona a mucha gente. Su química en pantalla fue innegable, su conexión fuera de ella fue evidente y el impacto que tuvieron en los fans fue enorme. Aunque su historia no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, siempre quedará el recuerdo de aquellos momentos mágicos que compartieron y la esperanza de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Y ahora, para terminar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que la historia de Kandem es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y cómo los fans pueden llegar a sentir una conexión muy fuerte con sus ídolos. La química entre Khan y Demet en Erkenci fue tan real que muchos fans creyeron que su amor era verdadero. Y aunque su relación no haya sido exactamente como la imaginaban, no se puede negar que entre ellos hubo algo especial. Creo que es importante recordar que Khan y Demet son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos ni podemos controlar su destino. Lo único que podemos hacer es admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación inesperada. Pero mientras tanto disfrutemos de sus trabajos individuales y sigamos soñando con la magia de Kandem. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando con Kandem. Hasta la próxima.